¿Cómo dice esta lámina? Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Qué curiosa frase, ¿no? Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Y ahorita van a ver por qué este comentario. Reparto de utilidades. Empezamos con las fechas perentorias, las fechas límite. Patrones, personas morales o empresas, personas morales, tienen la obligación de pago entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Ahorita vamos a ver calendarios y todo ese tipo de cosas. Si fuéramos patrones, personas físicas, nuestra obligación empieza en mayo y termina el 29 de junio. Recuerden que son 60 días a partir de la presentación de la declaración anual. ¿Ok? El trabajador tiene un año para reclamar la PTU no cobrada. Hagan de cuenta que a Pepe le tocan 300 pesos de PTU, pero Pepe no viene a cobrarla. Esa PTU queda viva, por así decirlo, en PTU por pagar a una cuenta acreedora por un año. Al año, si Pepe no lo reclama, esos 300 pesos de PTU no cobrada de ejercicio anterior se suma al cálculo de la PTU del año siguiente. Me han preguntado, ¿prescribe la PTU? Hay dos escenarios y quiero puntualizarlos muy bien. Primer escenario, la no cobrada fenece al año. Por lo tanto, le aplica la prescripción. Sigamos con el ejemplo, seamos prácticos. Pepe tiene derecho a la PTU del 2023. ¿Ok? Pepe no la viene a cobrar en 2024. En 2025, en la fecha límite que tuvo que haberla cobrado, no la cobró, ese saldo se acumula a la PTU que vamos a distribuir en el 2024, ahora en 2025. Por lo tanto, el derecho al cobro ha fenecido, ha transcurrido el plazo. Fundamento 122 de la Ley Federal del Trabajo. Último párrafo. Ahorita lo vamos a checar. Para que, con fundamento, todo lo que yo les diga siempre tendrá algún fundamento. Acuérdense que ese es mi estilo de trabajar y mi estilo de transmitir. Todo lo sustento. O lo sustento en ley o en reglamento, lo sustento en tesis. El chiste es que todo lo que yo les platique tiene un soporte. Nada invento. Lo único que hago es voy acomodando los textos para dar las explicaciones, los comentarios y en su caso los casos prácticos. Hoy van a ver muchos casos prácticos, van a verlo. Por eso no se despeguen, por favor, síganos. Ojalá se incorporen más compañeros, más colaboradores, más contadores, porque de verdad este tema es harto importante. Bueno, y la segunda, ojo, el derecho. Una cosa es el cobro, una vez ya determinado cuánto le toca a cada trabajador. Eso es lo que fenece al año. Pero otra cosa es el reclamo al derecho. Pues, ¿qué creen? Mientras no se haga el proyecto de reparto, que lo veremos en unos minutos, el derecho se vuelve imprescriptible. Ojo, por eso les decía, son dos cosas diferentes. Una es el derecho, otra es el cobro. Pues el derecho no prescribe, pero el cobro prescribe al año. Aparte del 122, tenemos el 516 de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción para efectos laborales. Bueno, avancemos entonces. Todas las empresas, sin importar su giro, su actividad económica, y hablo de empresas tanto físicas como morales,
El término empresa está en el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Y toda empresa, desde el punto de vista laboral, sin importar, insisto, su giro, tendrá que determinar si hay PTU a repartir. Pero fuera de la PTU que va a repartir, en toda organización empresarial, insisto, físico-moral, deberían, insisto, deberían fungir o estar funcionando las comisiones mixtas laborales. ¿Cuántas son obligatorias? 4. Lo impone 3 por constitución y la 4ª por ley. O sea, la constitución dice, hazla y la ley lo refuerza. Ejemplo, seguridad e higiene. Eso está en la fracción número 15 de la ley suprema de la Constitución Política. Y en materia laboral, en el artículo 509. Muchas empresas no tienen en funcionamiento esa comisión. Tampoco hemos visto que funcione correctamente. No digo que en todos los casos, pero ha habido casos donde la Comisión de Capacitación, Adiestramiento y Productividad tampoco está funcionando. Esa la mandata el 123, fracción 13 y el 153E de la Ley del Trabajo. La del escalafón, artículo 158, Ley del Trabajo. Y la del tema de hoy, la de PTU, lo ordena el 123, fracción 9, constitucionales, y el 125 de la Ley del Trabajo. Ahorita van a ver qué importante es la comisión de la PTU, sin restarle importancia a las demás comisiones. Lo ideal sería que todas las comisiones fungieran, se instrumentaran y ejercieran. En otra charlita les comparto y voy a decirle a don Javier, a todo el equipo de CADEFI, si quieren que yo toque el tema de comisiones, su implementación, funcionamiento y todo ese rollo, ¿ok? Y hay una voluntaria, la del Reglamento Interior de Trabajo, esa no es obligatoria, porque la ley dice que si las partes nos ponemos de acuerdo, habrá reglamento interior. No es obligatoria, una vez instrumentada sí se vuelve obligatoria, pero mientras no haya acuerdo de las partes, una empresa puede funcionar sin reglamento interior. El reglamento sirve para muchas cosas, por ejemplo, disciplinar faltas, establecer permisos, imponer sanciones. Tiene muchas funciones el reglamento interior, pero no es el tema es PTU. ¿Qué hace la comisión mixta? ¿Qué función cumple? Primero, respeta la Constitución, evita reclamos y demandas, reconoce los derechos y antigüedad del trabajador, evita problemas y sanciones laborales y fiscales, y eso hace que el patrimonio empresarial no esté en riesgo. ¿Ok? Aquí encuentran ustedes el marco constitucional en la fracción 9. Los trabajadores tendrán derecho a la PTU. ¿Ok? Con unas normas que nos da a conocer la fracción 9 del 123. Y vámonos a la historia. Fíjense que en la ciudad de Francia, en la ciudad de París, la ciudad de París, en el país francés, nació el Congreso Internacional de Reparto de Utilidades. ¿En qué año creen? 1889. Son 125 años de que existe la PTU a nivel mundial. No crean que es un problema de México, no, hombre. Recuerden que yo siempre busco fuentes confiables de información para poderlas compartir con ustedes. El reparto se refiere a los arreglos permanentes donde los trabajadores reciben de una manera regular, además de sus salarios, una participación de la utilidad generada. ¿Ok?
Todo varía según el país del que hablemos. ¿Ok? La idea del reparto de utilidades, ¿qué creen? En Estados Unidos, un tesorero de Jefferson y Madison, el primer plan de reparto de utilidades fue en el año de 1797, 100 años antes del Congreso francés. ¿Cómo ven? En una fábrica de vidrio en Pensilvania. Así que el tema, ni crean que es nuevo, ¿ok? Es un tema ya muy avanzado. Los argumentos técnicos, teóricos, los desarrolló un alemán, J.H. von Thunen, en el año de 1884, pero fue a partir del siglo XX donde fue creciendo más. Por ejemplo, en Estados Unidos, incluso candidatos presidenciales como John Biden, que actualmente es presidente, y Bruce Babbage, que luchó por la presidencia, hablaron en sus propuestas de campaña de la PTU. En sus orígenes, esto era voluntario. Con el tiempo se volvió obligatorio, ¿ok? En México, el primer antecedente que tenemos en México fue en el año de 1856, en un discurso del nigromante Ignacio Ramírez. Esa teoría inspiró a los constituyentes de 1917. Por eso es que se incluyó en la Constitución. El segundo antecedente lo encontramos en Coahuila, el 27 de octubre de 2016, donde se incluyó el derecho al reparto de utilidades a nivel estatal. Y la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, la CONAPATRU, es la que fija los porcentajes en respecto a la fracción novena. En la primera comisión, que fue instrumentada en el año 63, el porcentaje era el 20. En el año 74, la segunda reunión anual de la comisión, se pactó el 8, y desde el año 85, 96, 09, 2009 y ahora 2020, el porcentaje ya no ha variado, el 10%. ¿Ok? Ese no ha cambiado. ¿En qué otros países del mundo hay PTU? Chile, Perú, Venezuela, Colombia y Brasil, por citar algunos latinos. En México sabemos que es el 10, Venezuela el 15, ¿ok? Máximo 4 meses de salario y 2 meses para aquellas empresas con menos de 50 empleados. Chile, el 30%, ahí está altito, ¿ok? Límite 4.75 salarios mínimos por trabajador. Brasil, un porcentaje físico que termina siendo una compensación negociable. En Estados Unidos no hay una ley que lo imponga. Sin embargo, el gobierno recomienda que se negocie con los trabajadores. 30% de las empresas americanas tienen la costumbre de pagar PTU. En Francia, las empresas de más de 50 trabajadores reparten utilidades. Y en España igual se negocia. Para que vean que esto no es un tema solo para México, es un tema que tiene una connotación universal. ¿Cuál es la renta gravable? Porque eso es lo que dice la Constitución y la ley del trabajo. Renta gravable. Concepto que no está claro. Bueno, llegó esta jurisprudencia y la renta gravable pues, es la utilidad fiscal, la utilidad que reflejemos en el año. ¿Ok? La renta gravable será el equivalente a la utilidad fiscal. Más adelante haremos una precisión. Aquí lo que quería es que ustedes ya tengan claro cuál es la base.
la utilidad o las utilidades de la empresa. ¿Ok? Jurisprudencia, es la 50-2019. ¿Qué obligaciones tiene una empresa? Laborales. Es un catálogo, No es el tema hoy obligaciones laborales. También, cuando gusten, pídanlo con sus promotoras. Puedo darles una charla de obligaciones laborales y cómo cumplirlas y las prohibiciones laborales para ir fortaleciendo esa área dentro de las organizaciones y evitar las sanciones. En el 117, Ley del Trabajo, dice que todos los trabajadores participan de las sociedades de las empresas en el porcentaje que determine la Comisión Nacional. Ya vimos el porcentaje, 10%. 132 obligaciones del patrón, la fracción número 28 dice, patrón, participa en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban, no dice que puedan, que deban formarse. Hay que formar, ¿cuántas dijimos? 4 obligatorias. Una voluntaria que puede, una vez constituida, volverse obligatoria para las partes. Hay que ser miembros de esa comisión mixta, representantes del patrón, representantes del trabajador. Hagan de cuenta que yo soy representante patronal y hagan de cuenta que Pepe es el representante de los trabajadores. Con estas dos personas ya designadas, ya elegidas, ahora sí podemos empezar a trabajar lo que es el funcionamiento de la comisión. Y en la fracción 24 nos dice, es obligación del patrón permitir inspecciones en todo lo que tenga que ver con normas de trabajo. Hagan de cuenta que es un 42 de código, facultades de comprobación, nada más que aquí sería para efectos laborales. Obligaciones de los trabajadores y sus derechos. Integrar los organismos que establezca la ley y cumplir con las disposiciones relativas a las normas de trabajo. Comisión mixta de PTU. 125. Para saber cuánto es lo que individualmente le corresponde a cada trabajador, se hace un proyecto de reparto. ¿Ok? Pero ¿quién hace el proyecto de reparto? En la empresa no. Los trabajadores tampoco. Entonces, ¿quién es? La comisión mixta. Importantísimo este punto que estoy tocando. Tiene una connotación extensiva. Ojo, Ojo, ojo. Esa comisión integrada por igual número de representantes del patrón y del trabajador formulará un proyecto de reparto. ¿Ok? Y ese proyecto se fija en un lugar visible del establecimiento. ¿Ok? ¿Qué hay que darle a la comisión? Las listas de raya o nóminas, las listas de asistencia y los documentos que en su caso sean necesarios, que ya verán en 2 minutos. Si los representantes de las partes se ponen de acuerdo, ya estuvo, empieza a funcionar la comisión y termina. Pero si no llegase a haber acuerdo entre representantes, tenemos que hacer llegar a la empresa a un inspector del trabajo para que él se encargue de esta tarea. ¿Ok? Si no están de acuerdo los trabajadores, podrán hacer observaciones. Tienen un plazo de 15 días una vez conocido el proyecto de reparto. Supongamos una vez más, a Pepe le vamos a dar 3,000 pesos, porque fue lo que le tocó, pero Pepe no está muy de acuerdo. Según sus números, Pepe dice que son 3,500. ¿A quién le presenta esa observación? ¿Al patrón? No. ¿A sus demás compañeros? No. Se lo tiene que presentar a la comisión.
para que ella resuelva si es procedente o no una revisión. Ahora viene la segunda parte, es otra cosa, son diferentes, ¿eh? Una cosa son observaciones y otra cosa son objeciones. Resulta que el sindicato titular o la mayoría de los trabajadores, ¿qué creen, jóvenes? Objetan el resultado fiscal. Y dicen, no. A nosotros nos toca 1,000,000 de pesos, entre todos la PTU. No pueden ser 500,000. Eso lo sacan de los cálculos que se hicieron con la declaración del ejercicio. Y por lo tanto, esa objeción será resuelta por el SAT. Ahorita vamos para allá. Ojo, una cosa es observaciones al proyecto individual, otra cosa es hacer objeciones a los resultados fiscales. ¿Ok? ¿Queda claro? Gracias. Aquí les dejo un modelo de acta de instalación de la comisión mixta. Es una idea, una sugerencia, una opinión personal, para que no batallen, por lo menos, pues llenen los recuadros. Qué importante es este papelito, ¿eh? Ya lo verán en unos minutos. Es impresionantemente necesario e indispensable el conservarlo en caso de una revisión o en caso de algún conflicto obrero-patronal o conflicto laboral fiscal. Ahí está el acta. Estas tesis, acuérdense que yo trabajo mucho con tesis. Me gusta mucho trabajar porque las tesis vienen siendo la explicación de los jueces de una disposición legal. Miren, uno de ustedes, de los que está en línea, tiene su punto de vista, lo respeto. Todos tenemos derecho a crearnos un criterio, todos, no hay obstáculo. Pero yo tengo otro punto de vista. Sea como contador o sea como abogado. ¿Okay? Y más cuando somos abogados, porque de repente, pues no, hay cosas que como que no cuadran. ¿Okay? Bueno, si ustedes, uno de ustedes, tiene un punto de vista diferente al mío, pues hay un conflicto. ¿Quién va a ser el que lo va a definir y resolver al final? ¿El dueño de la empresa? No. ¿El asesor? También puede estar confundido, equivocado o compartir el criterio de uno de nosotros. Entonces, esos casos, cuando se vuelven controversias, pasan a manos de un juez. Si ese es el tratamiento que le queremos dar. Y ese juez, analizando los petitorios de cada una de las partes, las pruebas que las partes aporten, resolverá a través de una decisión judicial o jurisdiccional, para que sea más claro, jurisdiccional. O es un tribunal federal de justicia o es un colegiado de circuito o hasta la Suprema Corte de Justicia, dependiendo la envergadura del asunto. Esta tesis habla de que si el patrón se presupone que el patrón debió de haber designado a sus representantes y los trabajadores debieron elegir a sus representantes, porque ese es el procedimiento que ordena la ley. Oye, es que yo no hago comisión. Mal. ¿Hay un riesgo? ¿Cómo? Miren, yo en los últimos meses traigo por ahí un esquema de soluciones complementarias a problemas reales. ¿Cómo lo diseñé? Práctico. Soy muy pragmático. No, sí me gusta el pleito, me gustan los juicios, lo que ustedes quieran. Pero hay que ser prácticos, compañeros. Y más cuando el empresario no quiere una controversia legal.
por el costo, por el tiempo, por el desgaste, porque no sabe si va a ganar o perder. Entonces es un albur. Un juicio siempre será un albur. Mucho depende de qué argumentación hayamos hecho uso para obtener lo que esperamos. Bueno, esta decisión judicial se acata una vez pronunciada por el tribunal competente, ¿ok? Este juez dice, oye, si hay un procedimiento respectivo, y creo que ya lo vimos, creo que la Constitución en el 123, apartado A, fracción novena, me dice que hay que hacer una PTU. Y en el 125 me dice que hay que hacer una comisión mixta o una comisión simplemente. Ese es el procedimiento respectivo. Adolecer de ese procedimiento nos pone en riesgo. Y entonces ahí va mi sugerencia, práctica o pragmática. Primero, hagan un diagnóstico, un checklist. Pepe se queja conmigo de que le duele el estómago. Hagan de cuenta que yo soy médico. ¿Qué le diría yo a Pepe? Tómate una buscapina, un ketorolaco. ¿Y cómo sé realmente qué es lo que tiene Pepe? Le tengo que hacer un diagnóstico, un checklist, y lo mando a estudios de laboratorio para ver cómo anda su orina, cómo anda su sangre, cómo anda su digestión. Y ya después del diagnóstico, ya le puedo ahora sí recetar los medicamentos o alimentos que le vayan a ayudar a esa molestia estomacal. Entonces, primero, un checklist, un diagnóstico. Segundo, el mapa de riesgos. El mapa de riesgos es ver en qué estado me encuentro. El diagnóstico es para saber cómo estoy. Pero el mapa de riesgo me dice, aquí tienes un riesgo en esto, esto, esto y esto. Y punto número 3, programas de cumplimiento. Hagan un compliance, no integral. A mí me encanta el compliance integral. Soy fanático. Es una de las divisiones en las cuales yo me he involucrado muchísimo, de verdad. Tengo una maestría en compliance que hice en España, porque es un tema que está creciendo y que va a ser necesario que toda organización, tarde que temprano, implemente. ¿Ok? Y mi compliance es muy completo, abarca 20 campos del derecho, 20, no uno. Bueno, hagan un mini compliance. Anoche daba una charla de REPSE a 3 años de su implementación y les decía a los participantes, ojo niños, ¿ya hicieron un diagnóstico del estado del REPSE en su momento? ¿Ya tienen su mapa de riesgos? Porque hay multas harto considerables, tanto en la ley del trabajo como en código, pero también hay delitos. Y hay no acreditamiento de IVA y no deducción de renta. Y hay broncas con el Seguro Social y con el Infonavit. Ese es el mapa de riesgos. Ahora, su programa de cumplimiento. Lo mismo en PTU, jóvenes. Hagan su diagnóstico o checklist, su mapa de riesgos y su programa de cumplimiento. Vean lo que dice esta tesis, donde intervienen con sus representantes en la comisión que la determina. Lo que está con amarillo es lo que resalto, para no ponernos a leer, no se trata de leer, se trata de enfatizar, enfatizar. Otra tesis, la comisión mixta, ¿ok? En este caso habla de que si no se constituye, se podría demandar en aquel entonces de las juntas de conciliación. Hoy son centros de conciliación y registro laboral. Vuelve a hablar de la comisión mixta y la renta gravable o la utilidad fiscal. ¿Ok? Y dice, ¿cómo se integra la comisión? Cuando el patrón no quiere designar representantes para integrar la comisión mixta.